Omraam Mikhael Avanov. En el fuego del amor. Intercambiemos en la presencia de nuestra presencia. Preguntas y respuestas. Junio de 2015. Entonces, queridos amigos, estoy extremadamente contento de reencontrarles y me regocijo de poder tratar de responder a vuestras preguntas, vuestras interrogaciones, y sobre todo de estar con ustedes y de intercambiar porque es un gran placer, estar delante de vuestra presencia, delante de vuestra atención y también la alegría de reencontrarles. Entonces, por supuesto, todas mis bendiciones y vamos a escuchar lo que tienen como preguntas sobre este periodo particular, sobre lo que vivís, sobre también lo que fue dicho o todo lo que tenéis ganas de preguntar. Y por supuesto, en el silencio, hay el coro de los ángeles y el espíritu del sol. Pregunta. ¿Son los arcontes que utilizan el tabaco para encarcelar a algunas personas? Entonces, querido amigo, el tabaco forma parte de la inversión. Sabéis que los arcontes y los chicos malos, de por su razonamiento torcido y su falta de amor, solo pueden hacer cosas torcidas. Ellos tomaron una planta sagrada para hacer de ella un objeto de consumo corriente, pero por supuesto hay cosas mucho más atrapantes que lo que llamas el tabaco. Hay por supuesto todo lo que está en los alimentos, todo lo que está en las ondas que viajan, sabéis, de vuestros aparatos electrónicos tan sofisticados, todo esto representa unas contaminaciones, yo diría, mucho más graves que el tabaco porque el tabaco nunca encerró a nadie. Tienen a seres, y no voy a hablar del que gritaba siempre, pero me parece que fumaba. Y él fumaba peor que tabaco. ¿Y por ello fue impedido de ser liberado o se quedó encerrado? Les recuerdo que Cristo dijo que lo más importante es lo que sale de vuestra boca, no es lo que entra. Pero por supuesto que las condiciones de la alimentación son, yo diría, ahora tenéis la prueba, es decir, todos los medios fueron buenos para reforzar vuestro encerramiento a fin de evitar que en este periodo particular reencuentren vuestra libertad, y también para dominar, si puedo decir, la masa de la humanidad a través de mentiras y de técnicas muy variadas. La alimentación forma parte, el miedo forma parte, el placer forma parte, cuando buscáis por ejemplo alegría a través de animar a un equipo de cualquier deporte, participáis en el alimento de los arcontes, pero mucho más gravemente que el tabaco. Entonces hay que relativizar. Hay por supuesto innumerables cosas, no voy a volver a hablar de los egregores, no voy a volver a hablar de las creencias, sino todo está hecho por el mental, incluso si él no lo sabe, para mantener el encierro. Y no solamente el mental de los Illuminati, el mental de cada uno porque mientras que el mental manda, él va a sugerirles a veces insidiosamente cosas que no son necesariamente contrarias tal vez a la luz, y no es contrario a la luz de sentir placer, por supuesto, pero tal vez sea contrario a la luz de sentir placer en una competición y de ser miles o millones de personas en animar a una estrella de tal o cual deporte. Esto es una pregación, esto es una inversión, mucho más que el humo de cigarrillo, por supuesto. Pero por supuesto también todo es cuestión de vuestro cuerpo, de lo que pide, de lo que os dice, que sea en relación a Internet, que sea en relación al tabaco, en relación al deporte, porque cada uno es diferente. Entonces el tabaco no fue creado o imaginado por los arcontes, sino que es el razonamiento torcido del conjunto de la humanidad que conduce por ejemplo a lo que vivieron hace algunos años, que fue llamado la vaca loca. Todo esto está ligado a errores mentales. Y además, yo diría que incluso la ciencia es un error mental porque pasa por el análisis y no reconoce nada de la visión espiritual que engloba a la vez el átomo, a la vez la fisiología, a la vez la psicología y a la vez las cosas más sutiles. Es como si conocer cada vez más cosas a nivel fino, sabéis que conocer por ejemplo la estructura del átomo, la estructura de ciertas cosas, la acción de ciertas moléculas, naturales o no.
Todo esto es ver las cosas por el otro extremo de los anteojos, es ignorar la ley de las correspondencias que está ciertamente al nivel de este mundo en encarnación, incluso en el seno de la falsificación, el elemento más seguro, es decir, de ver el carácter, la globalidad y no de ver las cosas por el otro extremo de los anteojos, lo que corre peligro de crear creencias como la pregunta que expresaste, que no represente tu vivido. Si fumas un cigarrillo y te encuentras con un arcontes, podrías decir esto porque lo viviste. Pero hay maniobras mucho más sutiles que la grosería del tabaco para atraer los arcontes. Además, los arcontes detestan al tabaco y les recuerdo que a pesar de todo, entre algunos pueblos, el tabaco era una planta sagrada que alejaba a los espíritus, no es por casualidad. Pregunta. Recibí elementos que concernían a los linajes u origen estelar. Visión de la palabra delfinoide, estatua de un león, un águila dorada muy alto en el cielo, un águila blanca mucho más cerca, un caballo blanco alado. ¿Cómo diferenciar los linajes estelares del origen estelar? Creo que hemos muy largamente hablado de esto hace 4 meses. Habría entonces que esta persona releyera lo que fue dicho en este momento porque yo repetiría exactamente la misma cosa. Pero voy a tomar el ejemplo específico de las cosas que han sido vistas, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay algo que está ligado al agua. Los delfinoides, hay algo que está ligado al aire. Las dos águilas, el león os remite al fuego y el caballo os remite a la tierra, incluso con sus alas. El hecho que haya dos águilas no es absolutamente contradictorio. Pueden ver todas formas de águilas o de aves de presa que, en general son las águilas o los halcones, pero esto puede ser también otros animales, por ejemplo cuando veis a los delfines, acuérdense que vuestro cerebro registró las imágenes que vieron cuando erais pequeños. Y creo que había en este momento, debí ver pasar esto por la tele, esto me divertía, lo que se llamaba Flipper el delfín. Flipper el delfín puso en la cabeza de todo el mundo la cara del delfín común que conocéis, que no tiene nada común porque no es el más frecuente. Y entonces por supuesto las imágenes que llegan ligadas a las resonancias vibratorias se toman en vuestro cerebro, incluso si es animado, hace falta una imagen que se forma, que sea reconocible. Y van a ver a delfines como Flipper. Traten de encontrar un hermano o una hermana cuyo linaje de los delfines se reveló por un delfín rosa o una beluga, esto no existe. Simplemente porque esto no está presente en los egregores y en la memoria de la humanidad. Allí, hubo un águila blanca y un águila de otro color. Poco importa. Ahora, para decir cuál es el origen estelar, no es posible simplemente con esto. Siempre os dije que se veía la revelación de los linajes. La revelación del origen estelar a menudo se hace como una atracción muy fuerte hacia uno de estos animales, y allí hacia su dominio de evolución. ¿Acaso sois atraídos por ejemplo por el agua? ¿Acaso sois más atraídos por los desplazamientos en el aire, el hecho de volar por ejemplo en un avión? ¿Acaso soñáis de vuelo? Es decir que no hay un animal que es significativo, en su representación, del linaje estelar, pero el origen estelar da además una afinidad particular. Pero el origen estelar, ¿os es revelado o no? Entonces no hay a reflexionar o a pensar porque lo que es importante, no es que ven al animal y que vuestro mental, si aún está allí, diga así vengo de allí o tengo un linaje de ahí, pero es lo que esto induce al nivel de vuestras estructuras vibrales que es importante. Y esto, lo vivís a través de la puesta en resonancia de los triángulos de los 4 elementos o de los 4 puntos de la quinta esencia elemental, pero también, ahora, al nivel de todas las puertas del cuerpo. Así pues es importante identificar no tanto el linaje sino verlo, es decir el momento donde ustedes se benefician del aspecto vibral de lo que han encontrado rompiendo vuestras cadenas de la ilusión y deshaciéndose de algunos velos. Pero hoy, de la misma manera que hemos hablado de los triángulos elementales, de la misma manera que ustedes han percibido su activación y sus movimientos, de la misma manera que han sentido las diferentes puertas de vuestro cuerpo para los que perciben la vibración, hoy todo eso es trascendido por la conciencia pura.
Yo no diría incluso la morada de paz suprema, sino la conciencia pura. Esta conciencia pura, es la que los pone en paz, en alegría, independientemente de toda vibración, porque yo les recuerdo que eso toca la infinita presencia, es el momento donde la vibración que les ha encendido eso o llevado hasta allí desaparece por sí misma delante de la magnificencia del amor. Entonces, esto es lo que puede responder a esta pregunta, pero por supuesto hay que ir a ver todo lo que ha sido dicho porque nosotros les hemos hablado muy largamente en los meses precedentes, sobre todo a principios de este año. Pregunta. Yo tuve la visión de un vegaliano durante la intervención de Miguel, ¿a qué corresponde eso? A un vegaliano. Y eso se dijo también, pero para vuestra memoria que se apaga, voy a refrescárselos. Se dijo durante el período de las bodas celestiales, hasta el período del final del 2011, que algunos de ustedes tendrían la visita de vegalianos. Hoy, tú ves un vegaliano. ¿Qué acabo de decir en la respuesta precedente? Hemos hablado de animales, pero les recuerdo que hay linajes que son humanoides, que no tienen los rasgos de animales, en este caso los vegalianos. Así pues o está ligado a un elemento, es decir a un linaje estelar, o a tu origen estelar, es decir Vega de la Lira. En ese momento, era más bien para trabajar sobre ustedes, si se acuerdan. Había quienes tenían la visita de 2 o 3 vegalianos, en general, se desplazan de a 3, que venían a operar, trabajar sobre algunas de vuestras estructuras para prepararlos a lo que se desarrolla ahora. Pero de verlos así, es un poco diferente de cuando venían a verlos durante la noche. Esto señala verdaderamente o un origen, o un linaje estelar. Pregunta. Li Shen ha precisado que si se hacía asiduamente la danza de los 4 elementos, podía haber un cambio del ADN e incluso una combustión instantánea. ¿Qué hay de eso? La combustión espontánea es el asa planeta un poco antes para aquellos de ustedes que no tienen necesidad de vivir lo que se desarrollará durante la última batalla Gog y Magog, como se dice un poco en todas partes, ni vivir lo que se señaló como la enseñanza de las nuevas llaves metatrónicas para los que quieren volver sobre su origen estelar. Hay otros entre ustedes que ya no tienen más ganas de jugar con todo eso y así pues ahí será la combustión espontánea o si ustedes prefieren, no habrá restos, ustedes tendrán desapariciones como ha habido durante las bodas celestiales sobre todo en América Latina. Todo eso va a reproducirse a una alta velocidad. Los seres están ahí y en un momento dado, no están más ahí. Yo creo incluso que algunos han llamado a eso raptos. Y sí, es el tiempo de los raptos. Para todo el mundo. Todo el mundo viene a buscar sus paquetes. Así pues la combustión espontánea, yo pienso que Li Shen hacía referencia efectivamente a la combustión espontánea tal que se puede producir en ciertas personas, en general de sexo femenino, donde encontramos únicamente partes de piernas o partes de tejidos. Pero ahora, la combustión espontánea, es la luz vibral y mucho más limpia, no hay ningún resto ni ningún tejido. Todo desaparece de golpe. Pregunta. ¿Cuál es la modificación del ADN en relación con los movimientos de los 4 elementos? Pero yo les recuerdo que los 4 elementos corresponden a las 4 bases del ADN, que ustedes tienen 2 filamentos, que deben tener en cuanto es adquirida la libertad, incluso si vuestro cuerpo desaparece, justo antes ustedes tienen 12 filamentos, 12 pares, si ustedes prefieren. Ustedes tienen un par de ADN por el momento. Y ahí los movimientos de los elementos, la activación de los elementos a través, no solamente de los movimientos de Li Shen, sino también a través de todo lo que ustedes han vivido, ha transformado muy profundamente vuestro ADN. No solamente vuestras estructuras energéticas, vuestras estructuras vibrales, vuestra conciencia, sino también por supuesto, ahí donde se registra toda vida, es decir sobre el ADN. Esto es lo que quería decir, yo pienso. Cada elemento está en relación con una de las bases, se llama así yo creo, no conozco los nombres, poco importa, pero hay 4, y no hay 5, hay 4.
Recuerden que la vibración, antes de tomar forma, es un verbo y que la primera forma, antes de ser una forma geométrica, es la vibración de la forma que está ligada al nombre. Entonces en lugar de combustión espontánea, podríamos decir combustión trascendental, eso queda más bonito. Así, no se piensa en los restos. Silencio. Ustedes notan conforme ya desde algún tiempo, que los momentos donde hay silencio son casi tan importantes como los momentos donde ustedes hablan y los momentos donde yo respondo. Silencio. Pregunta. En España, la medicina oficial ha reconocido al Reiki en los hospitales como un método de cura. Sin embargo, parece que no es recomendado. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Entonces, personalmente yo no dije nunca que era muy recomendado. Si el Reiki es aceptado en el hospital, es que actúa, por supuesto. Nosotros hemos tenido la ocasión de hablar del Reiki, por supuesto en otros términos porque ahí hablábamos de la espiritualidad, hablábamos del corazón, hablábamos de la liberación, de la realización, del despertar, pero no de la curación de algo orgánico. Es como los antibióticos, a veces es útil cuando hay una grave infección. Pero es como si se preguntara cómo los antibióticos podían, por ejemplo, abrir la conciencia, por supuesto que es imposible. El problema del Reiki es que da acceso a las puertas que no son de la luz vibral, da acceso a las fuerzas luciferinas. Pero esas fuerzas luciferinas son tan efectivas en la materia y bastan totalmente para curar el cuerpo físico. Además, la mayoría de los seres que creen dirigirse a la luz, se dirigen de hecho a la luz invertida luciferina, lo que es el caso del Reiki, pero no obstante eso es un efecto terapéutico, pero por otra parte eso los encierra todavía más. Pero hay que saber qué es lo que usted quiere. O sea, hay Reiki que cura a la persona, o hay fuego de combustión trascendental. Que no es el mismo tipo de curación, ¿de acuerdo? Les corresponde saber qué tipo de curación quieren lograr y ver en ustedes. Es muy fácil decir que podemos tener la curación entre dos, no es posible. Desde luego que, existen retrocesos. Por supuesto que hay cosas, hechas expresamente, ya sea en Reiki pero no tengo una fijación con él, todas las terapias cualesquiera que sean ellas tienen ese componente luciferino, sin eso ellas no serían eficaces. Solo el milagro instantáneo, como por ejemplo lo hacía el maestro Felipe o como algunos chamanes lo hacen vivir que tienen una acción directa sobre la materia sin tener que pasar por rituales o brebajes, que son capaces de hacer esto, o como algunos magnetizadores, pero no hay que creer que todos ellos son seres de luz, ni mucho menos, incluso si son eficaces o muy eficaces. Porque la mayor eficiencia cotidiana no es en absoluto la luz vibral, es la luz luciferina. Así que de nuevo, hay que mirar más allá de la punta de su nariz. ¿Qué quiere usted curar de verdad en este cuerpo? ¿O es que quiere de verdad sanar en espíritu? Los dos no se acomodan. Por supuesto, la luz o la bondad o el magnetismo que no esté invertido aliviarán el cuerpo, va a curar ciertas enfermedades y hacer que usted esté mejor. Pero no tiene ninguna función en relación con el despertar o la apertura espiritual, digan lo que digan. Es una ilusión creer que una técnica como el Reiki y otros, le procurarán el despertar de los chakras. Sí, el despertar los chakras en la luz falsificada. Por supuesto, eso da mucho potencial espiritual, mucho poder, pero como Buda decía, sálvate rápidamente. ¿Qué busca usted? ¿Mejorar este mundo? ¿O vivir la verdad? Y atención, porque esto, será cada vez más de actualidad. Eso va a hacerle dar, no medias vueltas, sino giros completos sobre sí mismo, porque eso va a aparecer con violencia o en todo caso de manera cruda, y tal vez cruel en algunos casos, pero ahí es usted mismo, no nosotros. Pero es igual, no importa en qué función.
Si tomamos un ejemplo específico como es el acompañamiento de fin de vida, ustedes saben que hay quienes han encontrado cosas sorprendentes en un fin de vida. Y esta persona que fue muy conocida durante su vida, Nr. Elizabeth Kubler-Ross, en un momento dado ha vivido experiencias donde encontró a todos los pacientes que ella acompañó y que le hicieron un solo reproche, uno solo. No de haberlos acompañado mal, pero sí, de no decirles toda la verdad sobre lo que iban a enfrentar en el momento de la liberación de su cuerpo, no necesariamente la liberación del astral, sino al menos lo que iba a pasar después. Así que ya ve, algo que parece ser benéfico en algún momento, porque eso va a aliviar, porque eso va a curar, o le permitirá quizá morir más fácilmente, puede también tener el otro lado de la medalla, es decir, no solo la inmediatez de la acción de aportar algo, sino algo que es más vasto y mucho más amplio. Por supuesto, cuando usted está en la energía, la vitalidad, en terapia, no lo percibe porque lo importante es cuidar, lo importante es sanar, en estos casos, no es liberarse, contrariamente a lo que algunos pueden creer. Pregunta. ¿Es mejor decir a los moribundos de ir hacia la luz, que decirles que los parientes vendrán a buscarlos, del otro lado? Por supuesto, este es el reproche que había escrito, por esta persona que fue muy conocida. Estas son cosas, si se quiere, que siempre han existido. ¿Por qué es que han existido libros de los muertos? El libro tibetano de los muertos, el libro egipcio, de los muertos, eso estuvo presente en todas las tradiciones. Fue precisamente para que los seres no se dejaran atrapar en el camino, por algo intermediario, o lo que es falso. Desde luego que la cultura occidental, a través de su negación de la muerte y la perpetuación de lo que fue llamado las conmemoraciones el mes pasado, recuerde, todo esto, es parte de una vasta estafa como decía Bidi. No les han dicho la verdad. Es como si fueran ciegos, que allí guían a tuertos, es aún peor. Porque si hay alguien que está muriendo y que debe vivir teóricamente luz, sobre todo en estos años en los que viven y por otro lado están las personas que les dicen que no se preocupen, que todo está bien, que van a encontrarse con sus padres, que van a ver a sus hijos, van a ver al niño Jesús, o al pequeño Buda, y todo va a ir bien. Pero este es un punto de vista muy relativo, es una verdad relativa, eso no es una verdad absoluta. Incluso si tienen la impresión, voy a tomar como ejemplo particular. Imagine que usted está acompañando a alguien y le toca el hombro y le dice me gustaría estar en tu lugar porque mañana partes hacia la luz. ¿Te das cuenta? Puede que este lo tome por loco, te garantizo que cuando él parte, recordará lo que le dijiste el día anterior, que no es el caso si no ha sido prevenido y uno lo ha dormido con la idea de ir al encuentro de sus seres queridos, todo va a estar bien. Usted ve cómo se puede orientar la vida de las personas e implicarse en lo que uno cree que es un servicio o ayuda, pero que es la peor de las ayudas y de los servicios. Pero, una vez más, esos son ciegos guiando a tuertos. No es el tuerto que guía el ciego en este caso. Y usted está exactamente en la misma situación, tanto en el ámbito científico como en el político, o en lo económico, es lo normal, todo está invertido en este mundo. ¿Cómo quieres que las cosas salgan bien? Todo solo puede ir al revés, excepto la vida, pero para eso, hay que extraerse en conciencia de todas estas trampas ilusorias, sin refutar la vida, no vamos a volver sobre esto. Pregunta. Así que no hay más astral y por ende ilusión, y esta mentira que puede ya perpetuarse, es así. Salvo como ustedes mueren. ¿Cómo se acuesta usted? ¿Cómo se levanta? Como ustedes mueren, lo hemos dicho siempre, condiciona lo que son. Si mueren en el miedo, independientemente de la presencia o ausencia del astral, usted será liberado pero en lo que se llama la 3D. Unificada. Repito, esto no es un castigo. Las circunstancias de la partida no son realmente las mismas en otros lugares, según en qué etapa del choque, aborden su partida. NDR. Las etapas del choque de la humanidad,
descritos por Sri Aurobindo. Por otra parte, la espada de la verdad y el verbo debería hacerlos ver a sí mismo que si lo viven, no pueden engañar, ya no podrás mentirse ni a sí mismos o a otro. Y eso conllevará ciertas tomas de conciencia un poco amargas, diría yo. Pero eso no grave, hace parte del juego de la vida. No hay nada que culpabilizar como dicen, ni de buscar el mediodía a 14 Hs. Es suficiente verlo, por otra parte una vez que esto se ve, si realmente se es lo que se dice y lo que se está viviendo, no podrán continuar con las mismas cosas. Pregunta. ¿Practicar la danza de los 4 elementos de Ishen, puede hacer subir la onda de vida que está bloqueada en el primer chakra? Sí, por supuesto, a condición de que sueltes. Porque les recuerdo que los 2 primeros chakras, ambos son a la vez energías reptilianas y todo lo que se relaciona con el miedo y el ego. Así que, si se percibe la onda de vida, y ella se acumula en los 2 primeros chakras, eso significa, esto es una expresión imaginaria, que hay una gran parte a limpiar. Pero, una vez más, es la inteligencia de la luz que hace, no eres tú quien dice quiero liberar mi primer chakra, mi segundo chakra o quiero ver lo que hay dentro. Por otra parte, si haces la danza de los elementos, si también practicas un montón de otras técnicas, relacionada con tu desaparición, y a tu disolución, por supuesto que la onda de vida ascenderá sin importar lo que esté a nivel de estos 2 primeros chakras. Silencio. Pregunta. Cuidando de su cuerpo, ¿retrasamos la disolución? En algunas circunstancias, era el caso antes. Ya no es el caso porque ahora lo que predomina, lo dijimos, es en absoluto el estado de vuestro cuerpo. Claro que si tenéis un cuerpo que está perfectamente sano, en unas circunstancias ordinarias, vuestro cuerpo podría seguir con vida y estar unido a él por el cordón de plata, con la libertad de ir a explorar las dimensiones unificadas. De hecho, no sois vosotros los que no queréis morir, es el cuerpo que está en demasiada buena salud para morir, pero os puedo asegurar que para la mayoría de vosotros, con lo que habéis absorbido como irradiaciones, pesticidas, como anomalías en el seno de este mundo, no hay ningún problema para que este cuerpo se muera. Hay algunos que fueron muy escrupulosos, diría yo, pero allí también esto era válido hace años, ahora no, muy escrupulosos con sus cuerpos y sus cuerpos alimentados por la luz vibral, algunos hermanos que se despertaron o fueron liberados vivientes, cuando el cuerpo pereció por una razón u otra, cuando se fueron, ellos se dieron cuenta que sus cuerpos no querían morir cuando ellos ya se habían ido. Pero estos casos ahora ya no se dan más. Pero creo que algunos de entre vosotros estáis muy bien alineados para los arcontes. ¿Pero qué importa? A menos que consideréis que vuestro cuerpo es eterno y que solo creéis en lo que sois, es decir, este cuerpo, aquí en este mundo. Pregunta. ¿Qué significa muy bien alineados para los arcontes? Es decir, estar listos a ser degustado. ¿No sabéis lo que significa condimentar un pollo? Es exactamente el mismo proceso a una escala industrial planetaria. Y además, no bromeo en absoluto. ¿Cuál es el interés si ya habéis ascensionado? ¿Qué queréis hacer de un cuerpo? Y os recuerdo que el Cristo había dicho que no era el que come quien gana, es aquel que es comido. Pregunta. Se ha dicho que íbamos a reencontrar nuestros carismas. ¿Qué son estos carismas? Es todo lo que es llamado por un nombre de las estrellas. Los carismas ligados a esas vibraciones, son los potenciales espirituales que no serán solo en ese momento unos poderes espirituales que son conocidos. Es la capacidad de ver más allá de los límites del cuerpo, es tener sentidos que funcionan más allá de los sentidos comunes, con cuerpo o sin cuerpo, es el acceso a la ultratemporalidad, es el acceso a la visión directa, la visión del corazón, es el acceso a la vibración del amor en su continuidad, es la capacidad de comunicar con nosotros, esos son los carismas espirituales. Pregunta. ¿Con o sin cuerpo? No he entendido lo que quiere decir.
Pero hay algunos que están obsesionados con sus cuerpos, pobres pequeñas cosas. Pregunta. ¿Son los cuerpos que tienen estos carismas o es el ser que queda después de la consumación del cuerpo? Pero espero para vosotros que ya tengáis carismas activados porque estando liberados o despiertos, si no hay ningún carisma, es para preocuparse. Entonces son carismas en el cuerpo mientras que el cuerpo está allí y son carismas sin el cuerpo en cuanto no haya más cuerpo. Pero os recuerdo que en la implicación de esta dimensión de 3D en fase de resolución y de disolución y la dimensión de la 5D, no encima, vais a poder hablaros, estrecharos de la misma manera porque vuestro cuerpo será suficientemente etéreo, si todavía estáis vivos, de otro modo el cuerpo habrá ardido. El fuego es el mismo para todo el mundo. No hay ninguna excepción, incluso entre los que se habrán enterrados en sótanos, incluso entre los seres liberados, incluso entre los que no creen en nada, el fuego es exactamente el mismo, en un momento dado no habrá más fuego para los que están abiertos o los que están encerrados, es el mismo fuego. Simplemente el fuego encuentra carburante del que alimentarse, como los miedos, los apegos y en este momento, la materia no resiste, ella desaparece, o bien se sublima, se vuelve etérea y en este momento, desaparecéis pura y simplemente del plano físico, no queda más cuerpos. Se ha transmutado, se ha transubstanciado totalmente y esto se llama, fue explicado. La ascensión con el cuerpo. ¿Pero qué vais a hacer de un cuerpo? Tal vez algunos lo sigan necesitando para los 132 días, otros porque van a ir a saludar a los arcturianos porque son portadores de memorias y de experiencias que son importantes. Pero globalmente no hay ninguna razón en necesitar un cuerpo de 3D allí donde vais. Sobre todo tan aderezados. No olviden que todo esto es una escena de teatro pues les describo lo que va a tomar lugar desde el punto de vista de los observadores, de ustedes, es decir nosotros, a ustedes les corresponde saber si quieren jugar el rol del que come del que es comido. Es allí como verán lo que aún tiene. Pregunta. He sentido una perforación muy fuerte a nivel del punto E de la cabeza como si estuviera ensartada, y esto también incorpora la nariz, luego después de una docena de horas me estuve sintiendo como invertida a nivel de mis percepciones, veía todo a la inversa, ¿qué es lo que quieres decir ver todo a la inversa? En lugar de ver las cosas verticalmente, las veía horizontalmente. Entonces esto es muy particular. Esto corresponde precisamente a lo que puede producirse en algunos estados de conciencia donde hay un basculamiento de la consciencia a 90 grados y en ese momento allí, penetran en otro mundo de 3D que son realidades paralelas que no tienen nada que ver con la Tierra, pero a las cuales ustedes están involucrados, este es el principio del holograma. Estas son vidas parásitas, yo diría, y no tienen realidad como lo que ustedes viven aquí. Pero lo que es sorprendente es que esto fue a través del punto ERI por la nariz. La nariz, yo te recuerdo que es el lugar del androginato primordial, es el lugar donde se fusionan las polaridades, no es el momento donde ellas basculan a 90 grados. Y entonces allí hubo efectivamente un balanceo de 90 grados que describes perfectamente, pero esto no es fisiológico. Probablemente ligado a miedos inscritos en otro lugar que desviaron el proceso normal porque la activación del punto el despliegue de las 4 quintaesencias elementales se traduce efectivamente también por una resurgencia de la activación del 12º cuerpo sobre el puente que reúne el punto al y pues el punto Entonces allí hay que hacer una revisión. Entonces no tengo explicación, si no son tal vez los miedos o alguna cosa que froto en ese momento. Porque la activación del punto y del 12º cuerpo no conduce a ello, conduce a ver sobre todo la memoria de vuestras vidas pasadas, las caras que desfilan, pero ciertamente no a una visión alterada a 90 grados. Además es una de las técnicas que vais a descubrir, simplemente llevando la conciencia en el punto de la cabeza, y luego en el 12º cuerpo. Vais a sentir lo que describiste y allí en este momento van a aparecer las caras de vuestras vidas pasadas.
Pero cuidado de no poner demasiada curiosidad, les recuerdo que las vidas pasadas pertenezcan a la ilusión. Pero bueno, los hay que son todavía curiosos. Pregunta. Era justo después de haber leído una canalización de Uriel. Sí, pero esto no quiere decir que sea Uriel o la canalización que activó esto. Describes el proceso perfecto y te reencuentras en algo que es imperfecto, el proceso vibral es totalmente real. Si prefieres, giramos el encendido del coche, las bujías transmitieron la corriente eléctrica y los pistones se echaron a subir y bajar, pero allí se pusieron a subir y a bajar, el encendido se hizo bien pero hay allí un pistón que se perforó. Y cuando hablo de revisión, esto quiere decirlo más a menudo, no es el aceite que haya que cambiar, es el alma que hay que depurar porque el alma es llevada por la sangre. Y allí pues como decía son a menudo unos miedos, unos residuos ligados a unos agarres o lo que llamáis creo unos implantes reptilianos o tu origen estelar o uno de tus linajes que está ligado a esto y que viene a torcer la revelación. Esto lo verán sobre todo entre los seres que tienen por ejemplo o a la vez un linaje reptiliano y un origen reptiliano. No digo que eso sea para ti, pero es una de las hipótesis posibles. Pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la revelación en los informativos del proceso de extinción masiva global? Primero, de tratar de dar miedo. Pero por supuesto, vais a notarlo. Nadie tiene miedo. Porque nadie cree en ello, por supuesto. La desinformación fue tal en la historia de la humanidad que tantos seres humanos ven esta desinformación pero no les importa nada y entre los más, como decís, paranoicos de la desinformación, van a creer que todavía es una desinformación, por supuesto. Hay aquellos que están informados por su vivencia de este proceso final que saltan de alegría podría decir. Pero bueno, hay otras razones muy anteriores a esta extinción en masa que os alegrarán, en fin según y entonces la meta era realmente de entregar una información que es a la vez la verdad pero que a la vez puede dar miedo y que a la vez no es cruda, es maravilloso. Son cada vez más maquiavélicos pero eso no importa, estamos acostumbrados. A cada fin de mundo que es liberado, ellos nos hacen la misma cosa. Ellos tienen, yo no diría una creatividad sino una imaginación completamente desconcertante. Pero esto nos hace sonreír. Como a ustedes además. Si quieren, es como todo lo que veis, lo que sucede alrededor del Sol, veis las naves que entran en los volcanes y allí no puede ser unas ilusiones, es la verdad, está filmado por unas cámaras web oficiales, y por supuesto nadie quiere creer o puede aceptar que una nave pueda entrar en un volcán. Pero no obstante, el conjunto de las naves va a entrar en vuestro corazón. Allí también como quieren comprenderlo con vuestro cerebro, no es posible. Pregunta. Después del encuentro de una persona, perdí la facultad de desaparecer a voluntad y siento como un casco sobre la cabeza que me bloquea. Esta persona había pretendido que mi personalidad no estaba más allí sino que había mucha gente en mi canal y si estos son otra vez unos magos de mal auguro, como de costumbre. Aquel que quiere traer todo hacia él, a su propia experiencia y que no es capaz de ver a un ser que está liberado. Es maravilloso. Ahora no está necesariamente ligado a esta persona, sino hasta si es ligado a esta persona, es que era algo necesario. La inteligencia de la luz, ella obra también a este nivel. Y tal vez que había en ti unas desapariciones tal vez un poco demasiado intempestivas, un poco demasiado importantes para ti y que había una necesidad de ti aquí, siempre se lo dijimos. Los que desaparecen, tanto mejor. Pero los que desaparecieron y que no desaparecen más, tampoco hace falta de desaparecer cada 5 minutos. Necesitamos tal vez de ustedes aquí, en el aquí y ahora justamente. Entonces agradece, incluso si es algo que fue hecho, esto debía ser hecho, no puede ser de otro modo. Para todos los que viven la liberación, que están liberados, incluso si les cae un ladrillo sobre la cabeza, es que era justificado, no hay ningún error. Nunca. Y el fin no es desaparecer delante de todo el mundo todo el tiempo.
El fin esto es haber vivido por lo menos unas veces la desaparición para comprender lo que pasa en este momento. Pero no es la repetición de la desaparición que va a darte aún más liberación, es el hecho de estar plenamente aquí y de desaparecer o bien cuando la luz lo pida o no bien cuando tú lo decides. Pero si es para decidir de desaparecer todo el tiempo en cada ocasión, afortunadamente que este tipo de energúmeno se encontró sobre tu camino. Y por supuesto, espero que haya mucha gente en tu canal. Hay el universo entero. Y enseguida, puedes ver que el que dice esto solo es un orgullo espiritual porque atrajo tu atención diciéndote: mira, no estás arraigado, no estás allí y además hay mucha gente, entonces estás parasitado. Pero esto no es parasitismo. La persona que dice esto, ella, está invertida por supuesto. Además no hay entidades en el canal, hay simplemente unas resonancias vibratorias ligadas a las presencias que están en el canal Marial. El canal Median. No hay allí ninguna entidad, incluso los arcontes ellos se pegan detrás del canal Median, no penetran el canal. Hace falta que sean entidades que yo calificaría, no arcónticas pero invertidas sobre el plano astral, estos son más bien servidores de los arcontes. Pero un arconte no va a mancharse, según él, penetrando en el canal median de un humano cualquiera que sea. Él quiere dirigirlo, controlarlo, pero hay una especie de repulsión espontánea entre la piel de un reptil y la piel humana, ¿sabéis? Esto funciona en ambos sentidos. El ser humano, en general, tiene miedo de las serpientes, pero los arcontes también tienen miedo de los humanos. Hay que relativizar. Ya lo dije, un ser de luz no penetra por el canal Marial antes de aparecer directamente en el corazón, es la energía que se activa a nivel de la pequeña corona o de la gran corona, pero no hay presencias ahí dentro, y afortunadamente. Entonces no veas los inconvenientes de lo que él pasó porque esto, es el punto de vista de la persona, pero ves más bien la utilidad al nivel de tu eternidad de lo que se celebra. Porque no puedes reivindicar de ser transparente en un momento dado, y luego en esta transparencia una fuerza sombría lograría pararse en el seno de esta transparencia. No es posible. Pregunta. Practicando los movimientos de Ishen desde el principio, ¿acabamos sistemáticamente en la combustión espontánea? Oh no, esto es más bien raro, por el momento, esto es más bien Lhasa planeta que lleva a unas combustiones espontáneas o algunos suelos particulares en la actualidad que son muy ricos en hierro. Esto no os concierne, es más bien en América del Sur, es más bien en Asia, algunos países de Asia o de Indonesia que están concernidos por estas desapariciones en masa que llamé combustiones trascendentales. Pero se preocupen, también los franceses van a pasar por allí. Pregunta. Cuando me paseo en la naturaleza en un lugar preciso, hay como un olor a metal, de fierro, o metal quemado. ¿Sabes que hay minerales que se encuentran en algunos suelos que pueden oler a esto, sobre todo si es un lugar único? Es la composición química y las interacciones químicas del lugar. Hay los olores místicos por supuesto, pero en general esto no huele a metal quemado, ¿eh? Entonces sea esto los olores nauseabundos de azufre y otros, lo que ustedes llaman las bolas fétidas, sea esto los olores de perfumes, de lis, de rosa, y de diferentes aceites o inciensos eventualmente. Ahora solo tú puedes saber si es un olor místico o un olor concreto de este mundo. Y este género de olor de metal quemado, si es realmente del metal quemado, es más bien de naturaleza terrestre, es decir, a nivel de la estructura de los suelos. Pero esto también puede ser los olores místicos, pero en ese momento yo diría que este no era un olor místico puro. En general esto huele más bien el azufre cuando son las malas entidades, o la caca. Hay un olor que podría acercarse quizá, con ciertos olores, es el olor de la col podrida, esto puede ser un olor místico. La col huele muy fuerte cuando está podrida, eso puede oler efectivamente el metal quemado. Pregunta. ¿A qué correspondería este olor si es realmente místico?
Este olor correspondería, por ejemplo, a una remanencia del lugar. Esto podría ser una remanencia de violencia, de muerte violenta, de entidades, no lo creo, sino más bien de las circunstancias locales vinculadas al estrés, a las manifestaciones violentas que son producidas sobre el lugar. Pero por supuesto no tengo ninguna certeza en relación a esto. Por supuesto. Por supuesto, ustedes están multilocalizados. Les hemos hablado hace tiempo de la deslocalización de la consciencia que les ha permitido vivir ciertos estados. Hoy ustedes están multilocalizados, son a la vez esto, a la vez el cuerpo de Trete, a la vez sobre vuestro origen estelar, a la vez sobre vuestros linajes, a la vez emergiendo de la fuente, a la vez la fuente, a la vez el átomo al otro extremo de los universos. Entonces algunos de ustedes comienzan a vivir algunas multilocalizaciones, ya 2 lugares es raro, pero esto va a ir muy rápido. Van a darse cuenta de alguna manera que la única cosa que está presente en esta tierra, es la vida y el amor, y que lo que creen ser a través de este cuerpo, de experiencias, de memorias y todo, solo es un fragmento, un pequeño fragmento de lo que son. El problema es que este pequeño fragmento de lo que son, asfixió todo el resto en el seno de este pequeño fragmento. Por supuesto, estas son las cosas que son absolutamente posibles e incluso totalmente realizables. Puedo muy bien estar hablando aquí contigo y al mismo tiempo tratar a alguno en China. No estamos limitados por una dimensión o por una forma, incluso si hemos estado aislados, les recuerdo, en una esfera, una burbuja interdimensional, y yo diría, para llevar a cabo la operación de liberación. De la misma manera que tienen a veces la impresión de tal vez vivir las vidas pasadas a través de los rostros que desfilan o de las escenas particulares, debemos entender que incluso si hay fechas, esto no tiene lugar en el pasado, esto tiene lugar en el mismo momento. Y como vuestra conciencia está cada vez menos prisionera de esta ilusión, van a darse cuenta efectivamente, por ejemplo, que en las dimensiones intermedias, no en la libertad, sino en las dimensiones intermedias, van a darse cuenta que allí ustedes están en un cuerpo, que viven una vida con una esposa, los hijos, una profesión quizá, y después van a caer en otra dimensión particular de 3D, o en otro lugar, pero en el ejemplo de 3D es aún más preocupante, van a encontrarse en otro cuerpo, otra consciencia, casados con otra mujer y con otros hijos en otro oficio, que se desarrolla al mismo tiempo. Ya que todo es ¿ven dónde quiero llegar? Todo esto solo son los fantasmas, es decir, todo lo que se vive así, como fragmentos. Como las dimensiones, que son reales, que son los planos de manifestación y de creación, pero en definitiva son las experiencias que están sustentadas por el absoluto. Y entonces son a la vez tal arcángel, tal otro arcángel. El problema en este mundo es que no hay que identificarse tampoco con esto. Los que quieran desempeñar los roles van a estar pronto servidos, no se inquieten por esto. Pero lo que quiero decir también por ahí, es que no hay que apegarse. Entonces por supuesto pasan cosas sorprendentes, ven aparecer a los animales, o se encuentran en los entornos que nada tienen que ver con el que conocen. Entonces van a llamar a esto un sueño o símbolos o imágenes, pero es todo tan real como vuestra vida en este mundo, pero no están conscientes de esto. Pregunta. Si uno desea no tener cuerpo en nuestras moradas futuras, ¿este deseo basta? Oh, ciertamente no, ciertamente no. Tú no eres el que decides, es lo que tú eres en la eternidad. Ya sea que te unas a este punto que eres en la eternidad, y en ese momento allí, hay ya alguna razón de vivir en un cuerpo carbonado, salvo si tienes ganas de divertirte, pero puedes desaparecer de este cuerpo carbonado a voluntad. Algunos de ustedes necesitan arena caliente, otros necesitan volverse a sumergir en el océano de Sirio, otros tienen necesidad de volar en los aires de Altair y otros tienen necesidad de la materia estando liberados. Pero algunos toman sus necesidades por realidades, más no es lo que piensan hoy, es más, yo diría lo que viven hoy, diría, vuestra especie de devenir, vuestra asignación vibral, más que de decir no quiero tener cuerpo carbonado.
Porque puedes tener todos los cuerpos carbonados que quieras en los mundos libres. Pregunta. ¿A qué corresponde la inmensa mancha solar que se encuentra actualmente sobre el Sol y que induce ella para la Tierra? Y bien es una mancha solar. ¿Cómo es lo que induce? Es una irradiación solar mayor. Como todas las manchas solares cuando ellas explotan. Es un aflujo de luz vibrada de irradiación del ultravioleta o de radiación del Espíritu Santo, ya que esto viene del Sol. Pero esto también puede venir de detrás del Sol cuando hay particularmente lo que es llamado una alineación galáctica con el centro de todas las galaxias, es decir Alquione, lo que es el caso en estos días presentes. Hay el centro galáctico, hay un planeta, el Sol, un planeta y la Tierra, todo al final que soporta todo esto. Hemos llegado a la hora de nuestra salida. Perfecto. ¿Es usted el que se va o yo? Entonces, les transmito todas mis bendiciones y regresaré, si se presenta la ocasión, por supuesto, porque la prioridad, la han vivido, es el coro de los ángeles y el espíritu del Sol en cruzamiento vibratorio. Van a ver la graduación que va a producirse durante estas 3 intervenciones. En cuanto a mí, les transmito todas mis bendiciones y les digo: buen sol, buen baño, buena combustión según lo que ustedes son. Hasta pronto.